Estuvimos de viaje en varias actividades, no voy a entrar en detalle, pero algo particular sucedió, o me di cuenta. Estuvimos en una región, en un estado que es Texas. En Texas hay muchas iglesias, en el lugar donde estábamos al menos. Había una iglesia casi en cada cuadra y las personas allá son muy devotas. En realidad pudimos notarlo, muy amables, son personas que tienen estudios bíblicos y en todos los lugares de los establecimientos inclusive hay referencias hacia el Señor. Donde nos estábamos quedando había una convención de policías y en cada camioneta decía: en Dios confiamos. Impresionante, es algo que llama la atención. Son personas que dan mucho dinero inclusive a las iglesias, están en oración, pero yo diría, yo no sé qué están pensando ellos, no sé en dónde está su situación espiritual, yo espero que esté bien, pero en realidad no solo basta con comportarse bien, no es suficiente decir es que yo estoy siguiendo los mandamientos, yo sigo todo lo que dicen las escrituras, y algunos dirían: yo me identifico con todos los mandamientos y no estoy fallando en ninguno, yo los estoy siguiendo todos. Yo diría, de pronto ni siquiera es un cristiano, porque no basta con seguir los mandamientos, no basta con ser obediente. Y el Sermón del Monte nos enseña eso. Estamos en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo capítulo 5, nos enseña eso. Desde los primeros versículos del Sermón del Monte encontramos esto. Si recuerdan, hemos estado estudiando las bienaventuranzas, y allí en estas bienaventuranzas vemos que los pobres de espíritu son los que entran al reino de los cielos. Los pobres, no son los ricos ni los orgullosos, sino los pobres. Los que lloran, no los que lloran por las cosas malas que hayan hecho o por haber perdido un familiar, sino los que lloran por su pecado. Son los que entrarían al reino de los cielos, son los que serán consolados en el reino. Además vimos los que bienaventurados son los humildes, son los mansos. Si recuerdan, no son los orgullosos, sino los mansos. Esto está completamente en contradicción a lo que el mundo dice. Esos son los que van a entrar al reino de los cielos, y de ellos y solamente de ellos es. Entonces, cuando vemos la palabra en el mismo Mateo, si están en Mateo en 5:20, dice, cuando vemos por ejemplo todo esto que alcanzamos a apreciar, viendo que las personas son obedientes, que la cultura está al parecer haciendo o siguiendo los mandamientos de Dios, dice, encontramos este versículo que como que nos choca, dice: porque os digo que si vuestra justicia no supera la de escribas y fariseos, no entrará en el reino de los cielos. Tienen que ser perfectos, y los escribas y fariseos así lo eran casi perfectos en el sentido de las leyes. Ellos eran las personas que todo el mundo miraba como ejemplo, que eran sus ejemplos. Inclusive, siguiendo con las bienaventuranzas, vemos que los hombres que tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados, los misericordiosos, los limpios de corazón. Hay 8 bienaventuranzas, y la última dice: los que son perseguidos. Son perseguidos los que van a ser participantes o los que son ciudadanos del reino de los cielos, son los perseguidos. Y vamos a continuar un poco ahí nos quedamos la última vez. Empezamos a tratar un poco el tema de la persecución, y no es por su pecado que son perseguidos, no es por sus errores que son perseguidos, sino son perseguidos por su ministerio, por el evangelismo, por las cosas que ellos
hacen, por lo que ellos representan, por sus obras. Dice ahí: bienaventurados cuando os insulten y persigan y digan todo mal de género contra vosotros por causa de mí. Y hoy vamos a meditar un poco en los versículos del 12 al 16. Allí vamos a ver las responsabilidades de un ciudadano del reino, las responsabilidades de un ciudadano del reino de los cielos, y vamos a ver cómo una persona debe responder con gozo en las persecuciones. Versículo 12: y cómo una persona debe impactar al mundo. Entonces, esas son las responsabilidades de un ciudadano. Un ciudadano del reino de los cielos debe responder con gozo y debe impactar al mundo. Las persecuciones son bendiciones, dice ahí: bienaventurados, bendecidos son los que son perseguidos, tienen la aprobación divina. Es algo como que uno quisiera, como que uno añorara, como que uno envidiara. Si hay alguien que recibe unas bendiciones especiales, ¿no sienten a veces como algo en su corazón? Y dicen: ¿por qué está recibiendo él esas cosas y no yo? Es ese tipo de deseo, es ese tipo de añorar esas bendiciones especiales o ese favor especial que Dios da. Las bendiciones es algo que uno debería añorar, y las bendiciones, lo que está diciendo es que bienaventurados o bendecidos son aquellos que son perseguidos. Cuando os insulten, dice ahí, cuando se burlen, cuando los persigan, cuando les hagan cosas que no son correctas, cuando los hieran, cuando digan cosas en contra suya, chismes o cosas que usted nunca ha dicho. Esas son las que más duelen. ¿No les parece que a veces uno siente que lo ha hecho bien y las personas hablan muy mal? Esas duelen. Pero ¿qué dice ahí? Que son bienaventurados. Es parte de ser cristianos. Las persecuciones hacen parte del cristianismo. Las personas toman una porción de verdad y a veces la cambian y hablan cualquier cantidad de cosas que no son correctas. Pero ¿qué dice ahí? Miren el versículo 12. Esa es la respuesta: regocijaos y alegraos. Regocijaos y alegraos. Queridos hermanos, a veces en esto no es tan fácil regocijarse y alegrarse. A veces se sufre, a veces se siente o se tiene una mala actitud en esto. Y aquí lo que está diciendo es que deben regocijarse y alegrarse. A veces no es tan fácil regocijarse y alegrarse, pero es lo que dice que debemos tener. Esa debe ser la respuesta. Gozo. No es un gozo hipócrita, es un gozo verdadero. Es como no sé si han visto esas bolas de boxeo que golpean, y la bola regresa. No dice nada. Está ahí todo el tiempo golpeándola. No es divertido, le puede doler, podríamos decir, no es natural, pero hay que regocijarse y alegrarse. ¿Por qué hay que regocijarse y alegrarse? Ahí nos da la respuesta: porque vuestra recompensa, dice, en los cielos es grande. Es decir, que hay una recompensa grande, hay una recompensa abundante. No es una recompensa en granitos, es una recompensa en toneladas. Es una recompensa grande, es una recompensa que tiene valor. Uno podría decir ahora: entonces si hay una recompensa grande, entonces a sufrir. No, eso debería ser. Vamos a sufrir persecuciones porque hay una recompensa grande. Pero recuerden que las persecuciones no es por lo que usted haya hecho. Las persecuciones es por lo que usted es, por lo que usted predica. Por eso son las persecuciones, porque tiene una
vida que representa esas 8 características que encontramos ahí en las bienaventuranzas. Y además dice, mire el versículo 12, dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, los van a perseguir, tranquilos, regocíjense, gócense en las persecuciones, porque hay una recompensa grande, abundante, y no se preocupe que han perseguido a todos, no va a ser el único. Cuando está en medio de las persecuciones, igual sucedió con los profetas anteriores. ¿Recuerdan a Noé? Noé estaba haciendo un arca, y ¿qué pasaba con el arca? Todo el mundo burlándose del hombre que estaba construyendo su arca, y ¿qué sucedió? Él fue bendecido, el único, él y su familia. ¿Recuerdan a Daniel y a sus compañeros? También, ellos fieles, y entraron allá a ese horno, y ¿qué sucedió en el horno? No les pasó nada, se murieron los otros, los que se acercaron a tirarlos a Robin. Y Abel, Caín y Abel, Caín se fue contra Abel, y Abel, que encontramos en las escrituras, dice el justo Abel, un buen hombre. Entonces ese debe ser el impacto que deben tener los ciudadanos del reino de los cielos en esta sociedad. Regocijarse inclusive en las persecuciones, eso es parte es la responsabilidad de todos los ciudadanos del reino de los cielos. Gozarse en medio de las persecuciones, que van contra él. Y la segunda responsabilidad de un ciudadano es impactar al mundo. Miren el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los ciudadanos del reino de los cielos deben impactar al mundo, es decir, en donde ustedes se encuentren. Si ustedes son ciudadanos del reino de los cielos, en su trabajo, si van a un colegio, a una universidad, a una escuela, allí deben impactar al mundo. Si van a un gimnasio, en el gimnasio, con su familia, deben impactar al mundo. Ese es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Y Jesucristo nos está dando 2 metáforas para esto. Y estas 2 metáforas, o estas palabras de Jesucristo, también afectaron a los apóstoles. ¿Recuerdan Pablo en Filipenses cuando escribe en 2:15? No necesitan ir allí, yo se los voy a leer. Él les dice a los filipenses, les dice esas palabras: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mucho, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que estaba hablando él a los otros. Pablo lo había entendido. Y también escribe en Efesios 5:8, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, o como hijos de luz. Y Pedro también, en 1 de Pedro 2:12 dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Que sean personas que impacten al mundo. Esas son las enseñanzas que encontramos de Cristo y que fueron grabadas en la mente de los discípulos. Santiago también nos habla de esto, Pedro, Juan, todos nos están hablando de esto mismo. Y dice ahí en el versículo 12, en el versículo 13: vosotros sois la sal. Vosotros, es enfático. Quiere decir, primero es enfático porque está primero
en el verso es la primera palabra, y eso ya nos muestra que esto es importante, y además está ahí y no debería estar. Es decir, el verbo tiene el pronombre ya. Cuando el verbo tiene el pronombre y además de eso tiene el vosotros, quiere decir que es enfático, en el original me refiero. Entonces aquí nos está diciendo que vosotros y solamente vosotros, vosotros en contraste con los demás, son los que sois la sal de la tierra. Esa es la idea. Sobre ellos recae esa responsabilidad de ser la sal. Sois, además, el verbo sois está en presente y indicativo. ¿Eso qué significa? Que estas enseñanzas son una realidad en sus vidas, es decir, que ellos ya lo son. En presente, ellos son la sal de la tierra. Si usted es un creyente hoy, usted es la sal de la tierra. Eso es lo que está diciendo. Es decir, que usted, que es perseguido por el mundo, son los responsables de llevar el mensaje de salvación. La sal es un elemento importante también dentro de todo esto, porque la sal era considerada como un elemento de alto nivel. Los griegos antiguos tenían una frase que decía nil utilus sole sale, que quiere decir nada es más útil que el sol y la sal. No hay nada más importante que el sol y la sal, decían ellos. Porque la sal, inclusive para nosotros, también presta muchos servicios. La sal da sabor. ¿Sí? Uno come sin sal, seguramente algunos se han comido algo sin sal, un huevo sin sal. Yo recuerdo, cuando era muy pequeño, tuve algo que me obligara a no comer sal. Es terrible. Bueno, ustedes también lo han sentido seguramente. Y la idea es que así como la sal es sabor para la comida, así el cristiano debe comportarse de una manera, en una conducta dentro de la sociedad que le da sabor a la sociedad. ¿Cómo se debe comportar? Con pureza, con buenos pensamientos, la manera de hablar, por ejemplo. A veces los cristianos hablan como habla el mundo, las mismas palabras, dicen las mismas palabras soeces o groserías también, hablan igual que habla el mundo, no hay diferencia. Y aquí lo que está diciendo es que no, ustedes son la sal. Aquí hay una diferencia y no pueden permitir ser como el mundo. No hay que ser como el mundo, hay que ser diferentes. Los gestos, a veces los gestos o las manos, a veces se hacen cosas con las manos que son gestos vulgares, que en realidad no dicen nada, pero en nuestra sociedad se ven mal. Hay que retirarse de esas cosas, y el cristiano se debe retirar de eso, y la iglesia debe ser la fuerza moral para traer la sal al mundo. Los cristianos deben reflejar un carácter hermoso, atractivo, irresistible como el Señor hacia el mundo. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Siempre con gracia, siempre con amor. Además de eso, la sal preserva. Si ustedes ponen un poquito de sal a una carne, les dura un poquito más, o al pollo, o lo que quieran, va a durar más. Conserva, tiene esa propiedad de conservar. Y los cristianos, eso es lo que son. Los ciudadanos del reino de los cielos conservan o mantienen este mundo para que no se dañe más ni se corrompa más. Deben ser o deben funcionar como preservantes de la degradación y la corrupción que hay en este mundo. La presencia de los cristianos actúa como un dique o como una represa
Cuando la represa se quita, toda el agua inunda todos los lugares. Los cristianos la están conteniendo. Cuando un cristiano está en un lugar, está preservando que no haya más podredumbre, porque la hay. El mundo es corrupto, y en los lugares donde no hay cristianismo, así es corrupción completa. Además de eso, además de preservar, la sal promueve o limpia, promueve la pureza o limpia, sirve como un antiséptico también. En el mundo antiguo sucedía lo mismo, los sacrificios eran sazonados con sal para presentarlos. De la misma forma los cristianos deben ser como la sal, de tal manera que sean un sacrificio de aroma agradable al Señor. Los pensamientos, las conductas deben ser limpios. Eso ayuda a la sociedad. No sé si ustedes lo habrán notado, pero siempre que un cristiano es reconocido como cristiano, no que sea uno un cristiano que esté escondido, porque a veces sucede lo mismo. El único que sabe que es cristiano es él y su esposa, pero ni en el trabajo, ni en la universidad, ni nadie sabe que es cristiano. Cuando un cristiano es conocido como cristiano, si se acerca a un grupo de personas que están hablando, haciendo cosas indebidas o hablando cosas que no son correctas, la gente se calla. La gente se calla, dice, uy, no, él es cristiano, no hablemos ni digamos esas cosas. Pero si nadie sabe que lo soy, pues siguen diciendo las mismas cosas. Entonces, promueve la pureza y la limpieza de una sociedad. Además, la sal produce sed. No sé si ustedes porque probablemente algunos de ustedes lo conocen, pero al ganado le dan sal para que tome mucha agua, para que la mantenga. Y también en el desierto les daban sal a las personas para que tomaran bastante agua y la almacenaran y luego sí pudieran caminar antes de irse a sus viajes en el desierto. Además, la sal derrite. No sé si ustedes lo han notado, si uno le pone un poquito de sal al hielo, se derrite. Aquellos que han tenido la oportunidad de estar en un invierno, cuando hay hielo, lo que se hace es poner un poco de sal para que las personas puedan caminar por ahí, porque si no es difícil, la gente se puede caer. Entonces, si ha caído una nevada y se pone la sal, se derrite todo el agua, pero también muestra todas las impurezas. Es decir, todo el papel, si usted ve un papel ahí, está el papel. Toda la basura aparece con la sal. De la misma forma, la sal ayuda a mostrar las impurezas. Entonces tiene muchos usos. Y dice que ¿qué es ahí? La sal de la tierra. Esto se refiere a las personas, a la sal del mundo. Los ciudadanos del reino de los cielos son la sal del mundo. Y luego dice, pero si la sal se ha vuelto insípida, la sal, pues, los químicos dicen que nunca pierde sus propiedades, que la sal nunca deja de ser insípida. Lo que sucedía acá, en este momento y en estas situaciones, es que la sal transportaban y a veces se mezclaba con otras cosas, por ejemplo con tierra. Movían la sal de un lugar a otro y los lugares donde había quedado sal y tierra, ya esa sal no servía. Entonces a eso se refiere. Si la sal ya no sirve, pues ¿qué hay que hacer? Ya no tiene ninguna función. Dice será echada afuera y pisoteada por los hombres. Entonces esa sal con tierra ya la tiran afuera y se vuelve como a ser pisoteada, no sirve para nada. Pero eso nos está mostrando un cambio de pensamiento. Quiere decir que si una persona que es la sal, si ustedes son la sal, aquí nos está diciendo que si se vuelve insípida, quiere decir que ya
no sirve, que ya no está haciendo su función de sal, ya hay que tirarla. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno es sal y de pronto se enorgullece de ser sal, entonces ya no sirve para nada. El orgullo de nada nos sirve, a pesar de que usted es la sal del mundo, ya no funciona, ya no ayuda, se vuelve insípida. Insípida significa como, si se está hablando de una persona, como hacerse el tonto, quiere decir que ya no tiene ningún funcionamiento, no sirve para nada. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Dice, no os conforméis a este siglo, no permitan que el mundo tome posesión de ustedes. Romanos 12:3. El mundo no es el patrón a seguir. El cristianismo es el modelo y es el que da el sabor al mundo, no es el mundo. Yo recuerdo un peluquero, antes de viajar de acá, de irnos, y el peluquero me cortaba el cabello todos los meses y el hombre me hablaba del evangelio. Yo en ese momento no era creyente y él continuaba y yo regresaba. Podría no haber ido, hay como 1 millón de peluqueros aquí en la ciudad y uno puede ir a cualquier otro lado, pero yo volvía allá donde él estaba actuando como la sal, estaba dando el evangelio, sus obras, todo lo que él hacía era correcto y estaba haciendo una labor en mi vida. Seguramente muchos que ustedes han conocido han hecho lo mismo. No se trata tampoco de llegar a decir que yo ahora soy el que me las sé todas, ustedes todos son unos pecadores. No, es traer la sal, no es traer la ley. La ley la da Dios, no es llenar a las personas de mandamientos que cumplir y usted no puede hacer, usted no puede hacer. No, es traer la sal, es que sus obras sean evidentes en la vida de las personas. Y luego nos da una segunda metáfora: vosotros sois la luz del mundo. Igual, vosotros es enfático. Vosotros quiere decir vosotros de entre todos los hombres. A pesar de ser perseguidos, los cristianos tienen la obligación de influir al mundo. Esa es una obligación, es una responsabilidad de los cristianos. La sal, de alguna manera, influencia en el lugar donde se encuentran los cristianos. La luz está como por encima, está separada del mundo y ejerce influencia por medio de una vida de santidad. Déjenme, yo les voy explicando un poquito esto. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Se recuerdan? Juan 8:12. Entre tanto que yo estoy en el mundo, la luz soy del mundo, dice el mismo Jesucristo en Juan 9:5. Isaías, inclusive, cuando estaba hablando del ministerio que se venía de Jesucristo, dijo: el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Él era la luz verdadera, dice Juan 1:9. Ahora son los discípulos los encargados. Y pongan atención a esto. No dijo vosotros tenéis la luz, él dijo vosotros sois. No dijo vosotros o ustedes van a dispensar la luz, sino vosotros sois la luz. Esto es un privilegio, no es entendible, pero es la misma luz. Así como Jesucristo es luz, nosotros somos luz. Usted que es cristiano es luz. Sois, dice. Tan presente, es ahora. ¿Qué hace la luz? La luz ilumina. La luz ilumina el exterior. Isaías 49:6 nos dice acerca de Israel. 49:6 dice lo siguiente, dice acerca de Israel, dice: poca cosa es que tú seas mi siervo, hablando de Israel, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones.
Eso era Israel, luz de las naciones. A veces, cuando uno mira las calles de noche, se da cuenta que hay luces por toda la calle, ¿no? Ustedes, cuando hay una calle oscura, pues uno no se quiere ni meter. Pero aquí lo que está diciendo es que los cristianos son esa luz que guían a las demás personas. Miren los dos ejemplos que nos da en Mateo, otra vez regresando a Mateo 5. Él nos da dos ejemplos. Dice: una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Una ciudad no se puede ocultar, quiere decir, las ciudades las hacían en los montes, arriba, para que la gente supiera dónde quedaba la ciudad. Y las construían con un tipo de piedra que también era clara, la gente sabía dónde quedaba la ciudad, no se estaban ocultando, eran evidentes hacia afuera. Por eso nos trae esta ilustración Jesús. Yo recuerdo yendo a camping, en el camping allá hay oscuridad, porque cuando uno está fuera de la ciudad es bien negro, afuera el campo es negro, es oscuro cuando no está la luna. Pero si usted pone un poquitico de luz, así sea muy pequeña, ilumina. Recuerdo estar con alguien haciendo inclusive un estudio y leyendo con una vela. Éramos 4 personas y estábamos leyendo las escrituras con una vela y nos alcanzaba para todos. La luz es impresionante. Yo tengo un reloj donde la luz es mínima, pero es suficiente para levantarme. Yo me levanto y pongo el reloj y camino. Es suficiente. Entonces, si Dios está diciendo que vosotros sois la luz, vosotros sois luz. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Además que ilumina el interior, no solamente ilumina el exterior, sino que acá en medio de nosotros también hay luz. Hay unos hombres o mujeres que son luz de otros. Esta comunión o esta comunidad de fe también sirve de dar luz en medio de nosotros. ¿Por qué? Dice ahí, dice la razón. También vosotros sois la luz la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. Eso también es importante, porque uno no pone una lámpara debajo ni la pone en el piso, sino que la pone arriba para que alumbre bastante, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa, porque así brille vuestra luz delante de los hombres. Este es el mandamiento. Aquí es un mandamiento, así brille. El verbo está en imperativo, es un mandato, es algo que deben hacer de tal manera que brille. Es importante las obras, mis hermanos. Las obras son importantes, las acciones son importantes. El evangelio, es cierto, el evangelio hay que darlo, pero la vida debe ser de igual manera respaldo para ese evangelio. La vida debe ser un respaldo para ese evangelio. Las obras no contribuyen a la salvación en nada, pero sirven como testimonio cuando estoy dando el evangelio. ¿Y todo para qué? Ahí dice en el versículo, en el 16, para que vuestras buenas acciones, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo es para la gloria de Dios, no es para gloriar a las personas, es para darle gloria a Él. Entonces, la responsabilidad de un ciudadano del reino de los cielos es responder con gozo y alegría, y es impactar al mundo con su carácter y su posición, es decir, siendo sal y siendo luz del mundo. Eso es lo que los cristianos deben ser. Hay un hombre que escribió estas palabras, Griffith Thomas, dice, es un teólogo, dice: el llamado de Cristo a la persona es cuádruple: venid a mí, aprended de mí, seguidme y permanecer en mí. Venid a mí como redentor, aprended de mí como maestro,
Seguidme como Señor, permanecer en mí como vida. Y todo lo que se requiere de vosotros es la actitud suficiente del alma que el Nuevo Testamento llama fe. Y sigo esa actitud y respuesta de confianza, autoentrega y dependencia es la actitud esencial y la reacción del alma del hombre hacia Dios. Todo hombre sincero sabe muy bien que es imposible vivir la vida verdadera en aislamiento aparte de Dios. Y así debe ser. Dios los escogió. Dios escogió a los creyentes para que sean sal y para que sean la luz del mundo. No dejen pasar esa responsabilidad. Es una responsabilidad. No permitamos que esta sociedad caiga más en corrupción. Ustedes son la luz y la sal. A veces dice uno, bueno, pero no somos sino una iglesia pequeña, no somos sino 10, 20 o los que seamos, y no vamos a impactar este mundo. No importa cuántas personas usted va a impactar, lo importante es los que estamos ahí, los que son, los que Dios nos ha dado, no importa cuántos ellos sean, así sean miles o sean pocos, no importa.